sobre las iniciativas de integración regional que están ocurriendo en la región en torno a la facilitación comercial y específicamente a las buses. Y queremos invitar a nuestros panelistas de esta sesión: Luis Fernando Fuentes, viceministro de Comercio Exterior de Colombia; John Fonseca, viceministro de Comercio Exterior de Costa Rica; Cristian Márquez, especialista de TT Civil Link de Trinidad y Tobago; y Diego Fernández y Lorena Viega. Diego, asesor de política comercial del Ministerio de Finanzas de Uruguay, y Lorena, quien ya conocen, gerente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Uruguay. Un aviso parroquial: nuestros anfitriones han dejado en sus sillas un lindo regalo. Para los que lo levantan y dicen qué pesado, les cuento que hay una deliciosa botella de vino uruguayo, así que no se asusten, no se la tomen hoy, se la pueden tomar mañana después de que terminemos, porque los necesitamos muy concentrados. Vamos a iniciar con Luis Fernando Fuentes, quien nos va a hablar del proyecto de interoperabilidad de la Alianza del Pacífico. Para los que nos han acompañado en… ¿Perdón? Puedes hablar en el atril. Para los que nos han acompañado en versiones anteriores de la reunión de la Red Bus, específicamente la del año pasado en Ecuador, tuvimos una sesión extensa del proyecto piloto de interoperabilidad de ventanillas únicas, donde conversamos y les comentamos cuáles eran los requisitos o cuál era el trabajo que se había llevado a cabo para que otros países de la región pudieran hacer parte del proyecto. Les pido a Cecilia Valenzuela, que es nuestra consultora BIT, y a Domingo, que han estado facilitando este proyecto. Bueno, los que no lo conocen, Cecilia está sentada y Domingo están sentados allá. Para los que les queden preguntas, podemos conversar después de esta sesión. Y a los otros países de AP que participen activamente después en la sesión de preguntas, si es que llegara a haber comentarios. Muy buenas tardes. Nuevamente un cordial saludo para todos. Quiero agradecerle de manera muy especial a nuestros anfitriones, excelentes anfitriones, que realmente es muy bueno el escenario que tenemos para trabajar en las ventanillas únicas de comercio exterior. A Lorena especialmente, mis agradecimientos por ese empeño que ha puesto a este trabajo, y por supuesto al BIT, que ha venido haciendo la promoción permanente de esta red de ventanillas únicas, que hoy muestra unos frutos muy interesantes. Solo traje muchos slides, pero la verdad me dieron poco tiempo, entonces voy a procurar hacerlo más rápido de lo que tenía pensado. Primero, ¿qué es la ventanilla única como un concepto general? No voy a hablar de lo que es como tal, sino de lo que significa para Colombia la ventanilla única de comercio exterior. Realmente es la principal herramienta de facilitación del comercio, calificada así en varias oportunidades por nuestros exportadores, también por los reconocimientos que ha tenido en los diferentes escenarios internacionales, y porque como tal sirve de plataforma para siempre lograr una mejor relación entre todas las agencias del Estado. Hoy en día tenemos 21 entidades del Estado a través de las cuales se hacen los diferentes trámites de comercio exterior, importación, exportación. Hemos ido creciendo en la medida que hemos tenido el tiempo, los recursos para poder avanzar en ello. Y hemos pasado de los primeros módulos del año 2004, cuando empezamos con el módulo de exportaciones, y 2005 iniciamos importaciones, fuimos creciendo, pasamos al módulo de inspección simultánea, que permite que todas las autoridades de control actúen en un solo momento, abran por una sola vez el contenedor, la carga, los pallets, y que en el mismo sitio actúen las autoridades sin que los usuarios tengan que estar ahí trabajando sobre la base de cuántas veces me van a mover la carga y cuánto me simplifica esto. Creemos que este es uno de los módulos que más réditos nos ha dado respecto de la relación que tenemos con el sector privado, en tanto que son conscientes de cómo se les eliminó la cantidad de pasos de aperturas y de traslado de una carga. No sé en los demás países, pero cuando en Colombia se va a inspeccionar una carga, se saca del patio de contenedores, se lleva a la zona única de inspección,
Anteriormente, en materia de exportaciones, cuando una autoridad actuaba por los movimientos que ocurren y la apertura y vaciado, costaba $350 por cada movimiento. Costaba no, sigue costando. Pero entonces, si por decir la autoridad sanitaria animal vegetal movía el contenedor, tenía que pagar $350. Después llegaba a la aduana y también decía, tengo que someterlo a inspección, son $350 más. Y finalmente después llegaba antinarcótico y decía, yo tengo que revisar la carga a ver cómo va. Eso se daban 3, 4 movimientos que podía llegar a $1.500, $1.200 por contenedor que se movía para efecto de inspección. A través de la ventanilla única logramos establecer un módulo que se llama el Sistema de Inspección Simultánea para Exportaciones, que agenda de alguna manera electrónicamente a todas las autoridades. Desde que ingresa la carga, el exportador hace el trámite ante la ventanilla única, pasa toda la declaración, la información de la declaración por la ventanilla única e inmediatamente, dependiendo del riesgo de las entidades, se canaliza y se lleva para inspección en un solo momento. Esta es una de las herramientas que uno puede decir, vemos que no es tan inherente al principio de un CEFAT de lo que es una ventanilla única, pero es una gran plataforma que ayuda para que se sigan haciendo nuevas opciones de trabajo en facilitación del comercio. También fuimos posteriormente creciendo sobre la base de un desarrollo informático para lo que respecta al sistema de administración de riesgos. Justo después de una reunión de la red BUCE, encontramos que existían algunos países que ya empezaban a hablar de cómo manejar riesgo en las ventanillas únicas. ¿Cómo hacemos para que esto fluya más rápido? Y aquí un país amigo dijo, oiga, nosotros empezamos ya a hacer riesgo, nos llevamos la idea, lo implementamos en Colombia y tengo que decirle que es uno de los sistemas que más ha ayudado al funcionamiento de la ventanilla única. Primero porque tenemos todo el sistema en el ministerio automatizado en riesgos, obviamente con el uso de unas herramientas estadísticas, probabilísticas, que permiten que se determine a qué solicitudes se le hace o no revisiones manuales, a cuáles se les hace automático. Y hemos pasado de aprobar los registros de importación en Colombia, que anteriormente se hacían en un término de 24 horas a 36 horas, hemos pasado a aprobarlo en 3 minutos, el 51% de esas solicitudes. O sea, en 3 minutos se hace la aprobación de este sistema y este sistema de riesgos se está manejando permanentemente, se está revisando, nos ha permitido que ahora sí realmente funcione el sistema de la BUCE 7/24, o sea, a cualquier hora del día yo ingreso al sistema y si estoy en el bajo riesgo, como lo califica el sistema, en cualquier hora de la noche me lo pasa inmediatamente automatizado y me puede permitir la agilidad para el despacho de la mercancía de manera posterior. ¿Qué otros avances tenemos? Estos son unos avances y unos retos que tenemos muy importantes, pero quiero decirles algo para quienes están especialmente trabajando en el diseño o en la implementación de la ventanilla única, y que siempre lo resaltamos, que en Colombia tenemos como principio que el trabajo no debe ser de manera exclusiva del gobierno, el trabajo tiene que ser realizado de manera directa con el sector privado. O sea, hay que establecer equipos de trabajo con el sector privado, es una relación público-privado muy fuerte que permita que fluyan las operaciones. Si esto no se da, difícilmente puede uno lograr llegar a implementar los mecanismos que tenga de sistematización en cualquier parte del mundo. Entonces, ahora sí quiero hablarles como de los retos fundamentales que tenemos. Primero, implementar, nosotros tenemos 3 entidades que son tal vez la de mayor exigencia de vistos buenos, certificaciones, autorizaciones para efectos de importación, exportación. Una que es la Autoridad Sanitaria, Agrícola, Pecuario, FITO-SO. La otra autoridad que es la del cumplimiento de los reglamentos técnicos, la otra autoridad que es la de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos en general. Con ellos estamos trabajando, ya teniendo la plataforma de riesgos en la BUCE para que terminen integrando sus sistemas, como ya lo están trabajando, ya estamos en pruebas con ellos, para ver si a finales de año pueden tener su sistema de riesgo integrado a la BUCE, cada uno con su particularidad. En eso hay que ser súper importante, súper preciso.
O sea, es importante que cada entidad mantenga su sistema, su control, su plataforma y sus variables de riesgo independiente de las que maneja el Ministerio de Comercio, pero que todas estén integradas a la ventanilla única de comercio. Entonces estamos trabajando en eso porque va a permitir que se faciliten las operaciones y que todo pueda fluir de manera automática. Otra cosa que estamos trabajando, yo les comentaba que tenemos sistema de inspección simultánea en exportaciones. Hoy, en muchos puertos del país, cuando se trata de inspeccionar la mercancía de importación, todavía en algunos puertos se tiene que mover el contenedor en varias oportunidades para que las autoridades lo inspeccionen. Sigue habiendo el sobrecosto. Aunque ya tenemos implementado de manera manual el proceso para que se le evite esta operación a los usuarios, sigue presentando ese movimiento, entonces hay que mover el contenedor 1, 2 o 3 veces para efectos de inspección. Ya tenemos desarrollado el sistema para inspección simultánea en importaciones, estamos en prueba, nos hace falta algunos ejercicios todavía con la aduana y esperamos tenerlo por tarde este semestre que está transcurriendo del año, para entonces sí tener todo el comercio de importación-exportación con inspección simultánea a través de la ventanilla única. Otro reto importante es la implementación que hicimos de un régimen de importación temporal que en Colombia es muy importante, que es conocido como Plan Vallejo, a través un régimen a través del cual ingresan de manera temporal materias primas al país, insumos o bienes de capital, se transforman, se someten a elaboración, producción y posteriormente se exporta. Esta tarea la tenía hasta diciembre del 2015 la aduana de Colombia, por una instrucción presidencial y por petición de los usuarios de comercio exterior se pasó a Ministerio de Comercio, nosotros hoy en día lo administramos y lo pusimos en la BUCE y ya tenemos resultados importantes. Anteriormente, hacer un estudio de demostración de cumplimiento de exportación respecto a lo importado en la aduana se demoraba 8 meses. Ya en nuestro sistema, en Colombia lo estamos haciendo, la que más se demora, que es un porcentaje del 40%, se demora 1 mes. El otro 60% lo estamos haciendo en términos de 3 días. Es decir, tenemos unos avances súper importantes, pero todo esto es invirtiendo en desarrollo, invirtiendo en investigación, invirtiendo en la automatización de los procesos. Y por último, uno de los retos que pudiéramos decir que tal vez es para nosotros vital, prioritario, el más importante, es mirar a ver cómo logramos la implementación de desarrollos informáticos para el intercambio de certificado de origen digital en el marco de la Alianza del Pacífico. Yo quiero hacerles un comentario muy importante al respecto. O sea, la Alianza del Pacífico es nuestra línea medular de hacia dónde debemos ir para lograr la interoperabilidad. Y aquí un reconocimiento y agradecimiento al BID por el gran trabajo que ha hecho. O sea, tenemos que decir que los países se han movido, han hecho los desarrollos y el trabajo que les ha correspondido, pero gracias también al soporte permanente, soporte técnico permanente del BID y al aporte de los recursos que hizo el BID para comprar el interoperador entre los países, podemos decir hoy en día que ya interoperamos certificados fitosanitarios y que vamos en camino de interoperar también los certificados de origen y más adelante vamos a tener los certificados, las declaraciones de aduanas interoperando. Realmente eso es súper importante porque llegar nosotros a decir vamos a interoperar, listo, todos queremos interoperar, pero vaya y hágalo. La dificultad que existe realmente es enorme. Cuando uno empieza a decir, es que interoperemos, yo soy de los que promuevo eso. Tenemos que interoperar, tenemos que eliminar el papel entre todos, pero tenemos que estar realmente a la altura de las circunstancias. Tenemos que cumplir con los estándares que exigen lo que hoy en día está previsto. Y justamente lo que está previsto son estándares altos. Cuando nosotros empezamos hablar de interoperar, lo hacíamos vagamente porque como tal el mensaje era interoperar es intercambiar, pero realmente hay una gran diferencia entre lo que es intercambio electrónico versus interoperabilidad. Y en el año 2009 nosotros empezamos a hacer intercambio electrónico de certificados digitales con México, con Chile, y desde el 2009 dimos los primeros pasos y empezamos a recibir frutos importantes que después nos sirvieron mucho para que en el marco de la Alianza del Pacífico pudiéramos nosotros llegar a la interoperabilidad
que estamos logrando. En el 2014 empezamos, ahí sí, interoperabilidad del certificado de origen con Ecuador, con el cual realmente tenemos la gran satisfacción de haber hecho el proceso rápidamente, obviamente después de las enseñanzas que obtuvimos en la alianza. Tenemos previsto, desde el junio del año pasado estamos haciendo interoperabilidad de certificados fitosanitarios en el marco de la Alianza del Pacífico. Tenemos previsto, tal vez para octubre, pues nuestra mayor aspiración era que en septiembre tuviéramos interoperabilidad de certificado de origen. Estamos ya haciendo las pruebas. Aquí también reconozco los trabajos, los esfuerzos que ha hecho todos los países de la Alianza del Pacífico y el reconocimiento para México, que lidera el proceso, que creo que ha tenido ese gran trabajo y que nos está ahora jalonando para sacar adelante esta interoperabilidad. Nosotros estamos justos ya para hacer pruebas. De hecho, ayer se liberó el proceso de firma digital y empezaron otra vez pruebas. Se cayó el sistema y vuelve y arranca, y eso es así. Y aspiramos tenerlo ya listo para que por lo menos entre Perú, México y Colombia arranquemos en octubre y más adelante se nos suma Chile, tal vez a finales de año. Y el gran reto que tenemos, declaración de aduana. Y ese es que es un gran reto porque realmente en esa materia tenemos que trabajar todos. Yo tengo mucho más para mostrarle, pero me han mostrado 3 carteles ya. Entonces, 2 carteles y ya el último era -1. Entonces ya se me pasó el tiempo, pero tengo que decirles que la invitación sigue en pie, a juicio de que, o a riesgo de que ahora que salga me diga que estoy generando unas expectativas inmediatas, pero la invitación sigue en pie. O sea, queremos que exista interoperabilidad, que nuestros países estén unidos, que la red sea la herramienta que realmente ayude a que se facilite el comercio y que tengamos la mejor comunicación entre todos. Eso sí, para poder llegar a estar interoperando necesitamos que se cumplan los estándares técnicos que están hoy en día definidos. No solamente en la formulación, no solamente en la estandarización de los procesos, en la eliminación de casillas o de estándares o generación de estándares en los formatos electrónicos, sino que también contemos con las herramientas en las mismas condiciones que ya tenemos los 4 países de la Alianza del Pacífico, para que todos podamos llegar, ojalá en un mediano plazo, a estar interoperando, ¿por qué no? El certificado de origen o el fitosanitario, en tanto seguimos avanzando en la Alianza del Pacífico en la declaración aduanera. Eso es todo por ahora. Realmente creo que el tiempo es muy corto, pero quedo disponible luego para preguntas, comentarios y ni más faltaba para las recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Vamos a tener después de las presentaciones un tiempo largo, casi 45 minutos para preguntas, así que esperamos ahí poder ampliar cualquier tema. Invitamos ahora a John Fonseca, que nos va a hablar de la plataforma centroamericana. ¿Lo podemos hacer de acá? De acá también, pues, como tú prefieras. Bueno, tengan todos y todas muy buenas tardes. Realmente un gusto estar por acá compartiendo sobre estos temas que son de interés regional y global. Al BID por el evento, a Uruguay por siempre recibirnos de la forma en que nos reciben en este maravilloso hotel. Y quisiera iniciar por donde siempre digo que inicio la presentación donde termina también. Y es un poco con los temas que realmente están asociados detrás de lo que estamos construyendo. Yo siempre trato de dejarle ver a la gente que lo que estamos haciendo no son plataformas, no son software, no es tecnología. Estamos construyendo bienestar para la gente, estamos nivelando canchas. En la Organización Mundial de Comercio, cuando se inició a conversar del tema del Acuerdo de Facilitación de Comercio, del Acuerdo de Bali, básicamente está vinculado a ese arancel que no es visible y que es un arancel oculto que afecta la competitividad de los países y que a su vez automáticamente nos estamos autoimponiendo deficiencias en competitividad. Para países como Costa Rica y como muchos de los otros países latinoamericanos, en donde algunos exportan unos commodities, otros necesitan importar commodities,
los costos de logística para importación y los costos de logística de exportación son fundamentales en nuestra estructura de costos y por ende en nuestra estructura de precios de venta en los mercados internacionales, y estamos en un mundo que compite. Los promedios que han llegado a países como los nuestros son de 25% en arancel. Eso quiere decir que no es el arancel nación más favorecida, no es el arancel que tenemos en nuestros acuerdos comerciales, no es nuestra plataforma de comercio lo que está habilitando o lo que está haciendo el elemento determinante para nuestra competitividad en los mercados internacionales. En este momento, el porcentaje promedio de los costos de logística supera al porcentaje promedio de los costos de arancel en la mayoría de los países. Y en una situación compleja, que este es un arancel que cobramos doble, lo cobramos a la importación y lo cobramos a la exportación. Esto es parte de lo que hemos estado tratando de construir y que creemos que es un elemento fundamental para que el modelo multilateral de comercio exterior funcione como corresponde. Esta es una pata que le faltaba al banco, y en esa dinámica es que los países menos favorecidos, los países que tienen menos capacidad, usualmente son los que tienen esta brecha mayor y por ende son los que tienen mayor complejidad para poderse ver favorecidos por las estructuras de las plataformas de comercio multilaterales, plurilaterales o incluso bilaterales. En este momento en nuestra región centroamericana el tiempo de movimiento de la carga en promedio anda en de 13 hay varios estudios, entre 13 y 20 kilómetros por hora. Partamos del escenario optimista, 20 kilómetros por hora. Bueno, en los países desarrollados esto anda rondando los 80 kilómetros por hora. Y esto no tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con el costo, porque en esto literalmente el tiempo es dinero. Y ese dinero lo están pagando nuestros sectores productivos. Y es dinero que no están pagando los sectores productivos de otros países. Y por ende estamos compitiendo en desigualdad de condiciones. De ahí que esto va más allá que el tema de facilitación. Esto es una forma de nivelar cancha. Esto es una forma de lograr que esas brechas permitan que los sectores productivos compitan en igualdad de condiciones, y esa competencia en igualdad de condiciones sí que favorece el dinamismo económico y sí que favorece a los consumidores, a la población, el empleo y una serie de elementos que en situaciones desiguales probablemente no sería la idónea. Siendo este un país futbolero, probablemente si ponemos un partido con tacos de fútbol y con sus espinilleras y su equipo para jugar, y al otro los ponemos descalzos, sin equipamiento, probablemente el partido no sea muy parejo. Necesitamos nivelar esa cancha, que compitan, pero que compitan en igualdad de condiciones. Y para una región como la centroamericana, donde la seguridad y donde estos elementos son tan importantes, esto es fundamental. Hay unos elementos o algunas variables que queríamos compartir con ustedes que dan origen a lo que estamos trabajando en la región centroamericana. Los índices de competitividad global, 2015-2016, las posiciones para los países centroamericanos no son muy favorables. Panamá, que es quien está mejor, está en el lugar 48. En el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, también Panamá, que es quien está mejor, está en el puesto 40. Y de ahí hay una brecha grande hasta el 83 en El Salvador y 89 en Costa Rica. Son posiciones que es muy importante entender qué significan. No es la posición per se, es qué significan estas posiciones. Son datos que lo que nos dicen es que la brecha de competitividad es amplia con nuestros competidores. Acá, si nosotros nos podemos analizar qué significa esa brecha, esos puestos, al final de cuentas es eso, los días en que la equivalencia en días que nos toma hacer una operación de comercio desde su inicio hasta su fin, el puerta a puerta. Bueno, ¿qué significa ese puerta a puerta en cada uno de los países en dos vías, tanto en la importación como en la exportación? Porque afectan ambas vías, como yo les decía, es un impuesto perverso, es un impuesto que tasa nuestra competitividad en todos los factores. En la medida en que nosotros seamos industrializadores, la mayoría de los países importamos para producir. Y si importamos con un arancel oculto del 26, 25, 22, 37%, eso quiere decir que vamos a producir caro. Y eso quiere decir que nuestra estructura de costo no nos va a permitir competir en los mercados internacionales. Dichosamente, esto es algo que ha logrado ser trasladado al más alto nivel en los países centroamericanos, y es por eso que los presidentes de Centroamérica nos piden, bueno,
¿Y qué significa esto? Tradúzcamelo, necesito entender qué implicaría esto para Centroamérica. ¿Qué pasa si hacemos el esfuerzo como región de hacer estas transformaciones? Y entonces empezamos a trabajar como región para hacer los estudios. Usamos un modelo de equilibrio general computable para medir los impactos de ese arancel oculto que no está explícito, pero que está implícito en todas las operaciones de comercio de nuestros países. Para un país como Guatemala, por ejemplo, el incremento en el Producto Interno Bruto sería de un 3%, en la medida en que logramos reducir ese 25% que les comenté a los promedios países OCDE que anda rondando el 8%. En bienestar estamos hablando de 1.257 o 37, de acá no percibo bien. En exportaciones un incremento de 13.5, en importaciones 14.9, recaudación fiscal un 0.5. Quien entiende qué significa incrementar un punto porcentual en recaudación fiscal en países que tienen situaciones fiscales complejas, entiende lo que significa ese 0.5. El empleo total, países donde se necesita empleo, y es natural. Todo esto no es otra cosa que lo que yo les comentaba. Y así lo tenemos para Honduras, lo hicimos para todos los países de la región. En promedio, Centroamérica estaría en posibilidad de crecer un 3% como región, simplemente reduciendo los costos de logística. En Honduras 5.2%, el PIB, exportaciones 24.8%. Esto es una política que puede durar 10 años para crecer un 24.8%. En exportaciones y en importaciones 17.3%, el empleo 6.8%, y así lo podemos ver para todos los países. Tal vez no me voy a detener mucho en esto porque no tenemos tanto tiempo, pero el mensaje en general es el mensaje en general es que reduciendo esos costos de logística lo que estamos haciendo es habilitando competitividad internacional. Cuando habilitamos competitividad internacional lo que estamos generando es un incremento en ventas. Y al incrementar ventas, estamos trasladando eso a la producción. Cuando producimos más, necesitamos más gente para producir, más factores de producción para producir. Y esto quiere decir más empleos. Más empleos quiere decir más gente con capacidad de compra, y esto quiere decir que la capacidad de consumo nacional, y en este caso regional, se incrementa. Y al incrementar la capacidad de consumo, estamos generando un círculo virtuoso que lo que permite es trasladarle mejores condiciones a nuestra población y a nuestros sectores productivos. Nivelando esa cancha, nuestra gente latinoamericana tiene condiciones fabulosas, pero pongámoslos a competir en igualdad de condiciones. En este momento la cancha está desnivelada. Y así funciona para todos los países. Los presidentes, teniendo claro este esquema, y cuando les presentamos los datos del impacto que podría tener esto, nos piden, bueno, nos dan un mandato. Ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para transformar esto? Y le piden al Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana que desarrollen una estrategia centroamericana de facilitación de comercio. Y la nueva estrategia viene en un modelo completamente diferente, que probablemente algunos de ustedes han experimentado en una proporción y otros en mayor proporción. El nuevo modelo parte del criterio de la tecnología, cómo utilizamos la tecnología para habilitar una reducción significativa de los tiempos de operación. Esta tecnología básicamente son escáneres de cuarta generación, no intrusivos, que están en capacidad de captar imagen en movimiento, en donde el chofer de ese cabezal no tiene que descender para captar esas imágenes. Balanzas electrónicas que están en capacidad de captar peso en movimiento y hacer los comparativos, biométricos que están en capacidad de hacer los asociativos de las imágenes, tanto de los datos como de los conductores, y esto aplica también para aeropuertos y aplica para puertos. El nuevo modelo básicamente parte del criterio de que los vehículos livianos y los vehículos pesados que mueven carga y pasajeros pueden hacer sus operaciones de manera automatizada, y solo se tiene que descender cuando estamos hablando de aviones y cuando estamos hablando de autobuses. En esa dinámica estaríamos pasando de una verificación física, que en este caso en Centroamérica se puede demorar en un puesto fronterizo hasta 3 días, a una verificación física en interoperabilidad, que es muy importante lo que se comentaba, y en el modelo de One Stop Shop, en donde todas las instituciones hacen la verificación de manera concomitante, hasta 3 horas. Y esto en costos y en competitividad tiene un impacto enorme. Acá tiene
hay 4 elementos fundamentales. Uno tiene que ver con los procesos, que es elemental, y es de la plataforma digital centroamericana que estamos desarrollando en Centroamérica. El tema es cómo logramos que los procesos sean transversales a la institucionalidad, cómo logramos que se gestione por el proceso y no por la institución. Y en esa dinámica es que se está trabajando. La normativa es una transformación importante que se tiene que hacer. Claramente esto implica un equipamiento de 4ª generación, de la última tecnología disponible, y esto implica una modernización de las infraestructuras que permita adaptar los puestos de frontera a las nuevas modalidades operativas. Acá los actores fundamentales son muchos. En nuestros países, Aduanas es una institución independiente, CEFITO es una institución, el Servicio Fitosanitario es independiente, Seguridad Animal, etcétera, etcétera. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, son 16 diferentes instituciones. Todas estas instituciones hemos logrado ponerlas a trabajar en conjunto para el proyecto de la Plataforma Digital Centroamericana. Y acá es uno de los elementos fundamentales en este proyecto, el modelo de gobernanza. Es un modelo de gobernanza que construye desde la base, tomando en consideración a todos los países y que da la posibilidad de dar evaluación y monitoreo permanente del proyecto. Acá el Banco Interamericano de Desarrollo ha sido un actor fundamental, ha dado la orientación y el liderazgo para que en la región podamos trabajar este esquema. Como les dije, Comieco es el ente rector a quien los presidentes le han encomendado este proyecto. Tenemos un coordinador del proyecto que está designado en mi persona por los ministros centroamericanos. Hay un comité ejecutivo que son todos los viceministros de comercio en Centroamérica que a su vez lideran en cada uno de los países el ente de facilitación de comercio. Que yo creo que acá esto es importante. El acuerdo de Bali habilita una norma que permite establecer un sistema prácticamente global de armonización de procesos y de promoción de mejores prácticas, que son los consejos de facilitación de comercio. En el caso de Costa Rica se llama el Consejo Nacional de Facilitación de Comercio, en los países centroamericanos tienen otros nombres, pero a su vez estos tienen un representante centroamericano que conforma el ente regional y que permite que con el apoyo de 2 actores clave, que son el representante país, que es un experto nacional encargado de liderar el proyecto en el día a día, el ejecutor, que usualmente son las secretarías técnicas de cada uno de estos consejos, más el gestor de proyecto que es pagado por el proyecto como tal, en cooperación y en coordinación con el BID y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, se convierte en una estructura muy sólida que nos permite ir implementando todos los cambios que tenemos que hacer en nuestro país. Acá hay otros elementos que con mucho gusto podemos profundizar, probablemente el tiempo no nos dé espacio, pero lo importante es que este modelo de gobernanza nos ha permitido llegar a acuerdos como región y nos ha permitido llegar a un acuerdo tan fundamental como que todo lo que se desarrolle en la estrategia centroamericana de facilitación de comercio, independientemente de que los países tengamos o no vinculación con proyectos como Alianza Pacífico, tiene que ser compatible. Entonces nos permite llegar a esos acuerdos para que vayamos construyendo una dinámica donde posteriormente nos podemos integrar. La plataforma tiene 3 ejes, tal vez acá muy rápido contarles que el primer eje ya fue superado, que es interoperabilidad. Ahorita estamos en un 80% de ejecución, que es muy importante que lo que ya tenemos en este momento se pueda comunicar. Hay un segundo elemento, y acá me voy a brincar la gobernanza del proyecto para no tomar mucho tiempo, pero me parece que esto es fundamental para cerrar. Lo que estamos haciendo en este momento es que como región tuvimos un encuentro en Guatemala en enero, donde firmamos representantes de más de 120 instituciones centroamericanas que se comprometieron con la implementación de una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta lo que nos permite es que en este momento estemos trabajando en esta dinámica. Se hicieron talleres en cada uno de los países para validar los procesos que vamos a regionalizar. Entonces ya tenemos un compromiso de los 6 países de Centroamérica de que hay una lista de procesos que vamos a regionalizar y que vamos a armonizar en Centroamérica. Ahora estamos recibiendo la cooperación de organismos internacionales para definir cuáles son las mejores prácticas en cada uno de esos procesos, y lo que viene es el trabajo de campo. El trabajo de campo nos va a habilitar a que tengamos claridad de cuál es el estado de situación de cada país en cada uno de esos procesos. Y teniendo eso, podemos establecer cuáles son las acciones que van a permitir que ese país se mueva del estado de situación donde está a la mejor práctica internacional identificada que va a ser armonizada por la región. Y esto nos permite establecer el plan de trabajo, la hoja de ruta, definir tiempos y definir costos. Para unos países va a ser más costoso que para otros,
pero claramente nos estamos moviendo todos no solo a un modelo de armonización, sino a un modelo donde nos permite como región a diferentes velocidades, dependiendo de la capacidad de cada país, llegar a la mejor práctica internacional identificada en un modelo de gobernanza que permite una evaluación y mejora continua de lo que estamos haciendo y que nos permite ir evolucionando tal cual va evolucionando el mundo del comercio exterior. Si tuviesen más dudas sobre lo que estamos haciendo, pues con gusto lo podemos profundizar y compartirlo con ustedes, pero nuevamente, acá tal vez lo importante es que no es que estamos reduciendo costos, no es que estamos transformando infraestructura, no es que estamos dando equipamiento, estamos habilitando una cancha nivelada que lo que permite es que compitamos de tú a tú en igualdad de condiciones, todo esto en beneficio de nuestras poblaciones. Gracias. Muchas gracias, John, por esa visión y compartimos desde el banco esa importancia de que estas distintas iniciativas tengan esa compatibilidad. Ahora invitamos, Christian, now it's your turn. Hi, good afternoon, everyone. I'd like to thank Uruguay, of course, and the IDB for inviting Trinidad and Tobago to this forum. These forums are always beneficial, especially for advancing all our initiatives with the single window, so I thank you for that. My presentation today is really on regional interoperability, cross-border document exchange, and that is because, as Isabel highlighted earlier, we have to make a distinction between interoperability and cross-border document exchange. So, in terms of the agenda for the project, the table of contents, I'll start with just some background on the SCW, our single window in Trinidad. Our current project to enhance TT-BizLink with the IDB, and of course regional interoperability. What is our plan, our future plans for interoperability, the document exchange pilot program. So just for some background, for those who don't know, TT-BizLink is Trinidad and Tobago's single window. To date, we have over 12 modules with 47 e-services available on the platform. And in terms of the journey for this project, we started way back in December 2009, and we've had various phases of the project, launching different modules and e-services. And we've come to this new project, the strengthening of the single electronic window as of April 2016. And this project is really a collaboration between the government of Trinidad through the Ministry of Trade and the IDB for strengthening our single window for business and trade in Trinidad and Tobago. I don't want to go too much into the project due to time, but just to let you know, it's made up of 3 components. And under component 2, we have an element to build and enhance domestic and international interoperability of the single window. And that's where this presentation is leading. But in terms of regional integration and interoperability, according to UNEC recommendation number 36, single windows can be seen in a broader context as tools not only to improve national competitiveness, but also to promote regional economic growth. The obvious advantage here would be the ability to communicate trade-related information easily and quickly and more cost-effectively for both government and the trading community. Right, so in terms of our pilot project, which will be document exchange, we are looking at e-certificate of origin for exchange. We have a pilot for a parallel track bilateral exchange project, and that's what we envision. It's envisioned the procurement is envisioned to commence in September 2018 and be implemented by July 2020. We are looking at the parallel track project will be between both Trinidad and Tobago and some CARICOM countries. These are the countries where we have identified: Guyana, Jamaica, Suriname, and fortunately I was able to engage my CARICOM colleagues this morning, and they have all expressed interest in this project. And the other track of the parallel exchange project is with Latin American countries too.
want to look at Chile and Panama's potential partners. These things may change, but these were some of the partners we've identified at the outset. And in terms of our roadmap for this project, we've looked at being in line with the checklist for single window interoperability, where the primary drivers relate to the business needs, the mandate relates to the legislative needs that are required, the model of exchange and message protocol would cover the technical and semantic issues, and of course you always have the governance issues involved. In terms of the primary drivers, the reason for choosing certificates of origin for this pilot document exchange program, we see it's obviously required for preferential treatment in the importing country, so we know one time it's a requirement by the importing country. The issuing agency who issues all the preferential trade agreements for certificates of origin in Trinidad and Tobago reports actually to the Ministry of Trade and Industry in Trinidad and Tobago. So that will also be beneficial to us in terms of choosing this particular pilot. Certificates of origin are already a standardized document under these preferential trade agreements, so it will ease the burden of the data harmonization and standardization. We'll already have a set format to work with, and also to it will help reduce the trade transaction costs to exporters, because currently, although we have end-to-end application and processing certificate of origin e-service, at the end result is the exporters will still have to go and collect the printed certificate from the issuing agency to then send a courier to the relevant importing country. So by eliminating that paper, it's the first step in really taking to cross-border paperless trade and really introducing these benefits and time savings and cost savings to these exporters. In terms of the partners that we chose, the potential partners that we're looking at, the CARICOM, our CARICOM colleagues, we looked at the certificates of origin we have a high volume and value in terms of the transactions with these countries identified. In terms of their progress with their customs and trade systems, that was another reason we thought that these would be good potential partners. And in terms of Latin America, the reason we looked at Panama as an option is that we already have a partial scope trade agreement in place with Panama, so that will help us in terms of the legal issues and so on. And then we are currently in trade negotiations with Chile, which we're looking to instill those provisions of having e-certificates of origin to be exchanged electronically. In terms of the mandate, for the steps for CARICOM, we are looking at taking a proposal to be presented at the next quoted meeting, which is next month in Trinidad and Tobago. You know that this is always one of the challenges in terms of getting that mandate, that legal provision to really allow for these interoperabilities. So we have to seek approval from CARICOM and actually insert these provisions into our free trade agreements and CARICOM bills. In terms of Latin America, we want to, of course, approach the preferred candidates. We'll need to really get some kind of buy-in and mandate from the political level. And of course, we'll have to sort out any legal issues within those trade agreements. In terms of the model of exchange, we are looking at a distributed gateway model, which is basically something like we're looking at the Pacific Alliance as an example. But this is what we envision for the export side of the certificates of origin with CARICOM. The issuing agency, who, although this slide may be a little misleading, it's really the issuing agency is within the TNT single window, but just to highlight that they will be the ones who issue the certificates through the SCW and will then be communicated from the SCW to the customs systems of the two countries, or the few countries that we do start this pilot program with. And then, of course, in terms of the import side, we will have the issuing agencies in those countries sending the certificates to the customs systems of their countries, who will then transmit that to our local single window. And we will then transmit that to our customs system, ASICUDA, in Trinidad. In terms of Latin America, well, we know most of Latin America have already developed some single windows, so we see the same type of
communication, except that it will be going directly to their single windows, who would then send it to the customs system as well. And in terms of import, the issuing agencies will send it to their single windows, who will send it to our single window, and finally, we will send it to our customs system. In terms of the message protocol, of course, we'll have to look at the various issues, such as mutual recognition agreement on digital signatures. As we all know, authentication issues are always something we have to look at between the countries. The standardization and harmonization will also have to be looked at. The messaging standard, whether it be XML and so on, and of course, data loss and non-repudiation issues. In terms of governance, we are looking at obviously a network type of governance structure, especially for this particular start of the project. We also have to look at all the different policies and the standard operating procedures involved in this type of cross-border document exchange. And finally, we will have to have some type of service level agreements between the agencies before we can move further. And that's really the end of my presentation, brief, so I'm definitely within time. Thank you. Thank you, Christian. We are very happy to see that the Caribbean countries are also working on this initiative. Damos entonces ahora la palabra a Diego Fernández y a Lorena para que nos cuenten lo que están trabajando en el marco de Mercosur. Buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí, gracias a los que nos invitaron, de la casualidad que estamos acá con la organizadora del evento, para presentar algunos de los resultados en esto de la certificación de origen y cómo se están implementando a través de la BUCE en el caso uruguayo. Bien, algunos aspectos, comentarios generales. En primer lugar, bueno, el proyecto de implementación del certificado de origen digital lo estamos desarrollando entre tres instituciones, el Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, la aduana uruguaya y la BUCE. Después vamos a especificar cuáles son los roles, pero en definitiva son tres instituciones del sector público que venimos trabajando desde ya hace un buen tiempo en la implementación del COD y también en otro proyecto que implica la relación comercial con Rusia, sobre el cual también hablaremos. Como cuestiones generales del sistema de emisión de certificación de origen de Uruguay, para ponerlo en contexto, nosotros tenemos la certificación delegada a entidades públicas y privadas que están emitiendo sus certificados en el marco de los diferentes acuerdos comerciales y también en el marco de los esquemas no preferenciales de comercio, así también como la certificación no preferencial. Bueno, de las entidades habilitadas, en este momento tenemos presente varias de ellas aquí. Nos da una satisfacción saber que en la medida que el proyecto de implementación, el proyecto del COD ya está implementando con más fuerza en el caso uruguayo con sus socios comerciales, ya son más las entidades, el número de entidades que está involucrada en el proyecto. Tenemos una normativa que regula todo lo que tiene que ver con las sanciones en materia de certificación de origen y también que regula la información que tienen que pedir las entidades habilitadas para emitir certificados a las empresas. Consideramos que esto es importante porque regula, normaliza, lo que hace es que en la cancha quede, digamos, bien claro cuáles son los elementos que deben ser fundados, respaldados en lo que tiene que ver con la certificación de origen. Bien, entonces uno de los vínculos que tenemos con la BUCE es en el caso de la certificación de origen digital, y esto continúa un poco lo que decía aquí el colega, bueno, sin repetir mucho los beneficios, bueno, nosotros estamos aquí porque pensamos que, digamos, el certificado de origen digital es un beneficio, es un instrumento de facilitación de comercio, sin lugar a dudas, por la reducción de tiempos, de costos, agilitar trámites, por la seguridad, por la integridad de los documentos, etcétera. Tenemos ya una larga data, digamos, unos cuantos años de trabajo por parte de instituciones como el ADI que están desarrollando plataformas para poder intercambiar estos certificados en la región. De hecho, tenemos una normativa en el marco de la ADI, que es la resolución 386 del Comité de Representantes, que regula los procedimientos técnicos para hacer este intercambio.
A nivel nacional tenemos una articulación institucional que la venía adelantando entre las tres instituciones, pero además estamos trabajando también, como decían los anteriores colegas, a nivel de coordinación entre sector público y sector privado. Esto es un esfuerzo colectivo. Nosotros creemos que en esto el resultado es beneficioso para todos y tenemos que tener todas las agencias públicas y privadas comprometidas en este accionar. Tenemos antecedentes, trabajo con la BUCE, con el Ministerio de Economía, BUCE con aduana, Ministerio con aduana, etcétera. Lo que fuimos fue articular concretamente para el desarrollo del COD y para el sistema de verificación electrónica con Rusia esta suerte de alianza. Bueno, me fui para atrás. Bien, los resultados alcanzados hasta este momento son concretamente plan piloto que vamos a desarrollar con Argentina y con Brasil para la implementación del COD. Estamos finalizando las pruebas con Chile. Tenemos, como decíamos anteriormente, una coordinación a nivel sector público con ALADI y esto lo estamos también monitoreando a través del Comité Técnico número 3, el CT3 del Mercosur, donde también estamos coordinando con los demás países del Mercosur la implementación de este proyecto. Entonces, nosotros el 2 de octubre comenzaremos con el plan piloto con Argentina y Brasil y seguidamente haremos lo mismo con Chile. Vamos a iniciar con un conjunto de empresas de estos países en el marco de los acuerdos ACE18 y ACE57 con Argentina y con Brasil el ACE18 y el ACE2, acuerdos automotrices, el 57 y el 2, y con el Chile en el marco del ACE35. ¿Qué es lo que es el plan piloto? En definitiva, es una prueba previa a lo que va a ser el uso definitivo del certificado de origen digital y la característica distintiva es que vamos a hacer este intercambio basado en operaciones reales. Luego vamos a pasar al uso con igual validez jurídica del certificado de origen digital que el papel. Bueno, este es el esquema, ya me estoy acercando al fin de mi parte. Así funciona en definitiva lo que es el sistema de emisión en base a la utilización del COD. En la caja amarilla ahí en la punta derecha van a ver que justamente está la BUCE y la DNA como los instrumentos receptores de los certificados de origen que se presentan en nuestra aduana para poder en definitiva hacer uso de las preferencias comerciales. Bueno, esto no es medida para pasar esto. Bien, existen condiciones para la implementación. Esto en realidad se puede resumir en lo siguiente. Existe una plataforma informática en el marco de la ALADI, que en definitiva es la que nos permite validar los certificados. Existen plataformas informáticas en las cámaras que han estado desarrollando pruebas. Existen plataformas informáticas en la recepción de los certificados, tanto en la BUCE como en la aduana. Y además también tenemos autoridades certificadoras que han generado estos instrumentos de firma digital. Bien, por último, el segundo vínculo con la BUCE es a través del tema de la certificación, el sistema de verificación electrónica. Esto es una solicitud que nos hizo Rusia en el marco del SGP para que todas las aduanas de Rusia pudieran visualizar en tiempo real cuáles son los certificados de origen que se están emitiendo y eso es otro elemento que estamos desarrollando con la BUCE. Estoy como corriendo. Esto va a ser como una carrera de postas, digamos. Ahora va a pasar a bien cansado Lorena. Por último, los desafíos o los planteos que tenemos a corto y mediano plazo con la BUCE es, obviamente, perfeccionar estas plataformas y procedimientos, incorporar otros acuerdos en lo que tiene que ver con el intercambio del COD y, en tercer lugar, una idea de desarrollar plataformas para la emisión para que sean usados por las entidades públicas y privadas que están trabajando en la certificación digital y en papel, y sobre eso y otras cosas más nos va a detallar Lorena. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, muy brevemente les voy a contar en cómo se vincula BUCE con el certificado de origen digital. Es un proyecto que venía desde hace bastante tiempo, nosotros no estábamos en condiciones de unirnos y de acompañarlo adecuadamente, entonces recién fue en este año que pudimos comenzar a trabajar y nos unimos al equipo de aduana y al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas que ya llevaban hace un tiempo en este proyecto. ¿Cuál es el rol de BUCE en la certificación de origen digital en Uruguay? Tiene tres patas, digamos, o tres pilares.
El primero va a ser la puerta de entrada para los certificados de origen digitales emitidos en otros países. Entonces, BUCE va a poder recibir esos certificados. Por otro lado, BUCE va a ofrecer un sistema de emisión de certificados de origen digitales. Ahora les voy a contar un poquito más. Y por último, como mencionó Diego, estamos desarrollando el sistema de verificación para Rusia en el marco del SGP. ¿Cómo va a ser la recepción de los certificados de origen digitales? El operador privado, esto en el marco del estándar definido por ALADI, el operador privado se va a hacer de su certificado de origen digital, va a ingresar a BUCE y BUCE le va a permitir hacer determinados controles sobre ese certificado, sobre ese archivo XML, y luego, si se cumplen ciertos estándares, firmado correctamente, el firmante habilitado, el formato correcto y demás, lo enviamos a través de un canal que ya tenemos súper aceitado con la aduana para que pueda ser utilizado en la declaración aduanera. ¿Qué es lo que permitimos? Validar previamente el certificado de origen. Es un XML que para el importador es chino básico. Le permitimos visualizar el certificado de una manera amistosa y lo transmitimos a la aduana recién cuando se pudieron realizar todos esos controles. No les voy a mostrar las pantallas, digamos. Después estas presentaciones van a quedar disponibles y si quieren podemos compartir más en otro momento. Utilizamos de hecho un formato que compartió Argentina para la visualización del XML y esta es la plataforma de recepción. Un tema que permitimos a través de este sistema de recepción de COD es que les permitimos también contar con un repositorio unificado. Los archivos XML van a venir sueltos, los van a tener los importadores, van a viajar por correo electrónico, por distintos medios y bueno, una vez que los almacenan en BUCE van a poder tener un repositorio unificado de todos esos archivos. Sobre el sistema de emisión de certificado de origen, como mencionaba Diego, las cámaras que son emisoras, los emisores habilitados, han trabajado en algunos desarrollos propios, pero BUCE va a disponibilizar un sistema de emisión. Hoy por hoy vamos a poder estar emitiendo con el estándar de ALADI. Ya estamos en las pruebas finales para tenerlo en breve en producción. Y bueno, para aquellos emisores que quieran seguir utilizando sus sistemas propios, vamos a generar una interfaz para que puedan enviárnoslos. Permitimos hacer el registro de las empresas, las declaraciones juradas de origen y la emisión en sí del certificado de origen. Y un tema que nos complica la vida, pero que lo que tenemos que hacer es que no solo vamos a generar el certificado de origen digital, sino que también tenemos que permitir que se imprima, porque durante los procesos piloto y durante mucho tiempo vamos a seguir conviviendo con papeles. Entonces, bueno, nuestra plataforma de emisión de certificados de origen va a permitir emitir el certificado de origen en archivo digital y en papel. Dentro de la plataforma y parte ya de las funcionalidades que tiene BUCE disponibles es que tenemos la firma electrónica integrada, estamos generando múltiples formatos de ALADI porque sabemos que de acuerdo al país con el que estemos intercambiando certificados de origen, la versión que utilizan, y bueno, como mencionaba, la impresión de los PDFs vía papel. Me está avisando el celular que es el tiempo. Y por último, sobre el sistema de digitalización y verificación de certificado de origen para Rusia. Esto no es certificación de origen digital, digamos, el certificado de origen para Rusia se va a seguir haciendo papel por el momento. Lo que se va a hacer tiene una autorización previa del Ministerio de Economía y Finanzas, el papel va intervenido por el Ministerio de Economía y Finanzas, entonces en ese momento se va a escanear, los datos van a venir desde la entidad emisora por XML a BUCE, por web service a BUCE, y eso online, antes de que llegue el papel, Rusia va a poder ver a través de la BUCE el certificado emitido. Luego le va a llegar el papel y va a poder en todo caso verificar que ese papel es correcto y no fue adulterado y demás. Esas son básicamente las tres funcionalidades en las que nos integramos con BUCE a este proyecto. Como
todos los desarrollos que hemos hecho en BUCE, muchos o pocos, están disponibles para todos los países que quieran avanzar con esto, los desarrollos, la metodología de trabajo y el conocimiento generado por el equipo, así que estamos a disposición de todos para compartirlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena y Diego. Ahora quisiera abrir el piso a preguntas. Guatemala. Gracias por las presentaciones. Muy rápidamente, tres comentarios que quiero hacer. El primero es para Luis Fernando. Qué bueno que la ventanilla tiene avances, tiene cosas nuevas, que creo que eso es lo que nos pone los retos a todos los demás sobre qué camino seguir. La parte de ese análisis y esa revisión conjunta que nace desde la ventanilla, creo que es un cambio, es una cosa nueva, bien interesante, bien importante y que da mucho valor a la agilización de los procesos de facilitación. Igualmente lo del Plan Vallejo, que bueno, desde hace unos 10 o 12 años tratamos con Colombia de implementar lo que es la OPA para nosotros. No se pudo, hicimos grandes avances y en ese entonces fue en la DIAN, pero ahora lo tiene la ventanilla, entonces me imagino que han rescatado algo que hace años trataron de hacer y realmente da una alta funcionabilidad, operabilidad y facilitación a las empresas que se dedican a la importación, transformación y exportación. Qué bueno, felicitaciones. En términos generales veo mucho tema de certificados de origen y creo que deberíamos entre todos hacer un esfuerzo o que el BID nos ayude a hacer a todos ese esfuerzo de tratar de hacer un análisis de qué le falta a los demás que no hemos podido llegar a ese nivel de poder hacer un intercambio de certificados de origen como ya lo están haciendo muchos y algunos nos vamos quedando atrás. Creo que una de las ideas de esta red era ir subiendo de nivel a todas las ventanillas en la medida de lo posible y en la medida de las capacidades de cada uno, como lo dice la OMC, de poder llegar a estos niveles todos juntos y poder todos aumentar nuestro nivel de interoperabilidad, pasar del intercambio a la interoperabilidad como ya se ha mencionado. Y el tercer comentario es sobre la presentación que hizo el viceministro de Costa Rica, en donde me llama un poquito la atención el tema de esa selección de fútbol que armaron, en donde creo que no, me da la impresión que no hubo una buena convocatoria o distribución de uniformes, porque siendo esa presentación tan importante, con un proyecto tan importante para la región centroamericana como se presentó, de muchísimo valor para el comercio, me llama un poquito la atención no ver el jugador ventanilla en el escenario. No sé cómo está en Costa Rica, por lo menos en Guatemala no está ventanilla dentro de ese equipo, dentro de esa gran selección de facilitación de comercio y pues estamos en una red en donde lo que queremos es ver cómo se fortalecen los mecanismos de ventanilla, las plataformas de ventanilla y la facilitación del comercio a través de ventanilla. Entonces ahí sí me gustaría tener un poquito de claridad de si ese proyecto de facilitación y esa plataforma es aparte de lo que es la gestión de las ventanillas o por qué no sentí una integración ahí entre una cosa y otra, por lo menos del lado de Guatemala. No sé qué pensarán mis colegas de Centroamérica. Gracias. John, adelante, si quieres empezamos contigo después. Sí, gracias. Tal vez ahí hacer la aclaración. Por efectos de tiempo no pude profundizar mucho en el alcance de la plataforma, pero la plataforma tiene 3 ejes. Uno es el tema migratorio, hay uno que es aduanero y hay un eje completo que es ventanilla única. De hecho, don Marvin Salas, que es nuestro representante de ventanilla única en Costa Rica, desde Costa Rica es quien lidera ese eje y se ha pedido que cada uno de los países centroamericanos designe quién es el responsable de cada uno de los ejes. En aduanas hay un responsable, en migración hay un responsable y en ventanilla única hay un responsable. El trabajo de convocatoria, como les decía, en enero se hizo en Guatemala, de hecho el evento en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, donde tuvimos representantes de todos los ministerios, los jerarcas de los ministerios a cargo de los temas, en donde se firmó el compromiso regional de conformar las fuerzas de trabajo que iban a representar a cada uno de los países en este avance.
y Ventanilla es uno de los que incluso se está manejando que tengan una participación permanente en las rondas de unión aduanera y de integración que se celebran a nivel centroamericano por todos los países. Si este es una convocatoria que aún no ha llegado al tema de Ventanilla, pues haremos la corroboración para ver cuál es la situación de Guatemala, pero como les digo, son los gobiernos en el modelo de gobernanza que incluso está amparado en el Acuerdo de Bali, en donde pide que cada país tenga un Consejo Nacional de Facilitación de Comercio. En nuestro caso, el Consejo son 7 ministerios, 5 sillas del sector privado, que es otro mensaje importante, es una entidad público-privada, y en esos 7 ministerios están representadas todas las instituciones que tienen un rol en la entrada y salida de personas y mercancías del país. Ventanilla Única incluso nos acompaña en todas las sesiones de trabajo. Nosotros no nos podemos meter en el modelo de gobernanza de los países centroamericanos, simplemente ellos se comprometen a constituir su propio consejo con las características que ellos consideran que sea la más favorable y enviar su representación al proyecto centroamericano. De hecho, bueno, ahora podemos hablar un poco al respecto porque me preocupa porque estamos en segunda etapa ya. O sea, la primera etapa donde se validaron todos los procesos de Ventanilla Única ya pasó. Entonces, eso creo que es importante analizar. Sí, perdón, gracias por el comentario, por la explicación, pero sí me gustaría tomar la palabra que hablemos porque nosotros estuvimos presentes en esa firma, pero la Ventanilla no firmó y no hemos asistido a ninguna reunión de unión aduanera invitado formalmente. Entonces sí creo que esa igualdad que se mencionó no está hacia adentro, tal vez se ve expresa hacia afuera, pero no la veo hacia adentro, pero tomo la palabra de que hablemos despacio luego. Gracias. Ahora vamos con Santiago. Solamente un comentario a la pregunta o al comentario de Guatemala. Desde el BID estamos apoyando todas estas iniciativas regionales y tenemos, digamos, el compromiso de seguirlas apoyando. Y como tú dices, el espacio de esta red es que logremos, o que nuestra última meta es que logremos que todos hagan parte de la interoperabilidad. Comentarles un poco que empezamos con Alianza Pacífico, con fitosanitario, y ya hay otros países fuera de Alianza Pacífico como Costa Rica que están muy próximos a ser parte del proyecto. Y en origen está el plan, los países de Alianza, digamos, aún están en esas pruebas, pero ya hay criterios establecidos o que se han comentado y que podemos volver a compartir con ustedes. Vamos a hacerlos públicos en la página de la red BUCE, en interoperabilidad del certificado fitosanitario, cuáles son esos requisitos mínimos, de tal forma de que cada uno de ustedes pueda volver a sus países y hacer ese gap análisis que le llamamos. Claramente siempre estamos desde el banco y los consultores disponibles para ayudarles, pero eso es un trabajo también un poco interno de ustedes de ver, bueno, cuál es el estándar que se pide para ser parte del proyecto de interoperabilidad, qué es lo que yo tengo y cuáles son las inversiones o los ajustes que tengo que hacer en mis sistemas nacionales para poderme subir al piloto. Y si hubiera, digamos, alguna pregunta concreta sobre cuál es el estándar, digamos, lo podemos ver de manera bilateral o podemos aprovechar este espacio para esas preguntas. Tal vez en algún momento invitar a Marvin de Costa Rica a que comparta con los otros países cuál ha sido la experiencia de Costa Rica hasta ahora y dónde están en la interoperabilidad de AP. Y lo otro es que desde el banco estamos fomentando y apoyando que hayan esas comunicaciones entre las distintas iniciativas regionales, y de hecho Cecilia y Domingo participaron en algunas reuniones que hubo en el marco de Centroamérica, de la plataforma, para transferir, digamos, la experiencia de los países de AP, cuál ha sido el estándar, porque lo que queremos impulsar es que todos adoptemos, ojalá, un mismo estándar, de tal forma que de manera paralela se vaya avanzando regionalmente, pero también a nivel de toda la región latinoamericana y el Caribe. Y con el Caribe, digamos, estamos haciendo lo mismo. Solamente para efectos de ampliar un poquito ante la preocupación que nos plantea Fernando de Guatemala, de cómo llegar los diferentes países de la red BUCE a ir nivelando la cancha del juego para todos. Es una propuesta de parte de Colombia en el marco de Alianza del Pacífico. Nosotros tenemos la presidencia pro tempore desde junio de este año, cogimos la presidencia pro tempore de Alianza del Pacífico,
y formalmente a los países le hacemos la invitación para que empiecen a revisar la necesidad, el interés que tiene, la priorización de sus tareas y que miremos a ver en la medida que se pueda a revisar los estándares que ya tenemos en Alianza del Pacífico para que internamente los equipos puedan trabajar, a ver cómo en algún momento se puede llegar a interoperar. Esto toma un poco de tiempo, pues porque hay unos requerimientos de desarrollos, hay unos requerimientos tecnológicos, existe una estandarización ya definida en el marco de Alianza del Pacífico, pero que es una estandarización internacional, no es algo que nos inventamos nosotros y lo tenemos como el gran invento, sino más bien, Fernando, con mucho gusto, estamos disponibles para que miremos el tema particular de ustedes, sé el interés que tienes para empezar a interoperar y por supuesto que está abierto el escenario para que nos sentemos y revisemos. Argentina. Bueno, gracias a los expositores, realmente muy interesante y útil la información que nos compartieron. Yo tengo concretamente dos preguntas. La primera relacionada a los acuerdos de fitosanitarios y la segunda puntualmente para Colombia y la operación del ABUCE. Respecto a la primera, vi los números que nos compartió Luis Fernando, que me pareció interesante con cada uno de los países, y vi que el número de envío era mayor a la recepción, y eso no sé si es un reflejo del nivel de avance o por ahí es un mero hecho del nivel de operaciones de ida y vuelta. Y lo que me disparó a mí como consulta son dos, esa información. La primera es, ¿qué porcentaje del total de certificados que están intercambiando electrónicamente representan sobre el total? Es decir, ¿estamos cerca del 1% o del 90%? Eso, y si no es el 100%, habiendo acordado interfaces, ¿por qué no se usan el 100%? Esa es la primera pregunta. No sé si corto acá y después vamos a la otra o... Sí, yo creo que ese es un punto bien relevante que ni siquiera alcanzaba a mencionar, pero estaba ahí en la presentación, en el cual se muestra el número de certificados fitosanitarios expedidos, en este caso particular por Colombia, y los recibidos. Esta es una combinación, ante tus interrogantes, la verdad la respuesta no es más que una combinación de los dos interrogantes. En parte se debe, este porcentaje de recibidos se muestra de alguna manera así inferior a los emitidos porque las operaciones de comercio como tal que ameritan la presentación del certificado son inferiores para recibir que para lo que se exporta en algunos casos. Pero también obedece a que existe una práctica que estamos felizmente terminando ya de erradicar y es la práctica de la coexistencia del sistema digital versus el sistema papel. Hay algo que no se puede desconocer ni se puede esconder. La cultura de toda la existencia de la humanidad ha sido desde la piedra al papel y ahora la tecnificación con la digitalización. Y eliminar el papel es muy complicado. En el caso particular, les hablo, discúlpenme, pero les hablo por Colombia. Nosotros cuando ponemos un nuevo proceso informático en Colombia que amerita la eliminación del papel, de los documentos, de todos estos elementos físicos, casi que tenemos que obligar a los usuarios a que usen la herramienta que estamos poniendo. Y es bien extraño, pero si ustedes miran las circulares que sacamos en Colombia, hay muchas que dicen, por ejemplo, antier sacamos una, estamos sistematizando las operaciones en la conexión con Puerto y la Policía Antinarcótico. Entonces decimos, a partir del 15 de septiembre, inicia la obligatoriedad del uso de la herramienta informática tal, porque los usuarios quieren seguir utilizando el papel, llevándolo, radicándolo, y obviamente eso ha costado un poco de trabajo superarlo. Lo mismo nos sucede en el ámbito de la Alianza del Pacífico. No obstante que los 4 países ya tenemos el sistema supermontado, implementado, que está interoperando, que entre los países todo es transparente, seguro y se hace digitalmente, existe todavía algunas entidades fitosanitarias en el país, las seccionales, no las de la capital, pero sí las seccionales pequeñas, que siguen exigiendo el documento físico. Entonces, es una apuesta a que nosotros tenemos que en este semestre erradicar dentro de la Alianza del Pacífico la exigencia de ese certificado físico. Pero, como tal, la plataforma está lista y está funcionando digitalmente.
Muchas gracias, muy claro. Y la segunda pregunta está relacionada con una parte de tu respuesta, que es, en el caso puntual de Colombia, si queda algún trámite o documentación de comercio exterior sin digitalizar, y cuánto falta para que Colombia, como caso, esté a un proceso de COMEX sin papeles, y por lo menos de todo lo que implica, si ya están o no, o cómo medir eso, porque como tiene muchos años, me interesa ver el grado de digitalización y aceptación más allá de lo fitosanitario que va hacia afuera, ¿no? Esa es una pregunta compleja, honestamente, porque cuando uno mira el Doing Business que le miden esta variable de comercio transfronterizo, hay un país, creo que Singapur, que aparece con un solo documento. ¿Recuerdan esa medición que nos hacen? Es un país que aparece con un solo documento. Y yo siempre he preguntado cómo logran tener un solo documento. O sea, realmente cómo se integra en un solo documento todo. Es complicado. En el caso particular de Colombia, tenemos la declaración de aduana, tenemos los certificados fitosanitarios, todos los que son documentos previos, requisitos previos están sistematizados. Pero nos hace falta, aunque tenemos el documento de transporte aéreo desarrollado, no se ha implementado para efectos de que exista una acción de parte del usuario frente a la autoridad aduanera que sea electrónico. En materia de factura comercial, seguimos trabajando en la digitalización de la misma. Ahí con el BIT estamos haciendo un trabajo interesante y aspiramos a tener la factura electrónica ya implementada un alto porcentaje el otro año. Este año estamos en pruebas y sigue habiendo todavía ese bache en lo que es la conexión del operador logístico, transportadores terrestres y demás frente a las autoridades. En general, puedo decir que logró eso, que está todo sistematizado, son como los elementos fundamentales en Colombia, pero estos que son BL, guía aérea, carta aporte, factura, que es muy importante, todavía nos hace falta, pero le estamos apuntando a tenerlo muy pronto, solo que tengo que decirlo, en el caso de Colombia, no sé si en los demás países sea igual, el recurso humano que tenemos en la tarea del día a día es el mismo recurso humano que se ocupa de hacer los desarrollos, mantenimientos, pruebas, arrancar con piloto, y eso genera muchas limitaciones en los países. En el caso particular de Colombia todo ha sido hecho in-house, pero obviamente empezar a montar un módulo requiere que todas las entidades, con los mismos funcionarios que tienen que atender el proceso de cualquier cosa, en el día a día tiene uno que sacarlos un día a la semana, llevárselos al ministerio. Allá tenemos una sala de trabajo en la que se integran todos, pero no siempre es fácil lograr esa permanencia de los funcionarios en el área que uno quiere para hacer pruebas y avanzar rápidamente. Uruguay. Buenas tardes. Antes de nada, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta es para Luis Fernando. Es sobre el sistema de riesgos que presentó. Una duda que nos surge es si el sistema de riesgos es específico de BUCE o es un sistema de riesgos que utiliza tanto BUCE como aduanas, o ambas entidades utilizan sistemas de riesgos separados, y cómo hacen para no superponerse en el mismo y que no salgan positivas las verificaciones en ambos, o qué comunicaciones hay entre uno y otro. Muchas gracias y me das la oportunidad para aclarar un poco cómo funciona. Nosotros en la BUCE, en lo que tiene que ver con autorizaciones previas, certificados, elementos de inspección simultánea en exportación, tenemos un sistema que es el sistema de administración de riesgo. En la BUCE está la plataforma, el desarrollo informático, ese sí tengo que decir que lo contratamos, nos los hizo Bureau Veritas, creo que fue Bureau Veritas, fue la empresa que nos los hizo hace un par de años, y empezamos por implementarlo en el Ministerio de Comercio, después el ICA, que es la autoridad fito y zoosanitaria, después con INVIMA, que es la autoridad de dispositivos médicos, bebidas, alimentos, y con la de reglamentos o normas técnicas, en el caso particular de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio.
Entonces, tenemos esa base a través de la cual las demás autoridades, o más bien, esa es una plataforma que las demás autoridades utilizan para efectos de también hacer su evaluación de riesgo, pero obviamente con todas las variables particulares de la entidad. Porque si no, imagínate, nosotros aplicándole riesgo, nosotros somos los facilitadores del comercio en Colombia, aplicándole riesgo a todo lo que fuese sanitario, de reglamentos técnicos o demás, cuando ellos son los únicos que saben quiénes son los que realmente pueden estar sujetos a un bajo riesgo o a una inspección más exhaustiva. Entonces lo que tenemos es como el alma, la plataforma, el mecanismo, el motor para efectos de que se corra el riesgo entre todas las agencias BUCE, pero cada uno aplica sus variables. Eso es independiente del que hoy en día tiene la aduana de Colombia. La aduana de Colombia tiene su propio sistema de riesgo para efectos de las inspecciones que ellos realizan cuando sale la mercancía o cuando ingresa. Ellos sí tienen un sistema muy aparte. A propósito, está en prueba en estos días un sistema que Uruguay le cedió a Colombia, Lucía, se llama Lucía, el sistema de riesgo de Uruguay lo cedió a Colombia, lo estamos implementando en Colombia y pues nuestras autoridades están felices con las herramientas de riesgo que aquí le facilitaron porque es bastante completa. La idea es que no se superpongan, la idea es que no existan tantos sistemas de riesgo como entidades en el país, porque si no, imagínense, ojalá uno pudiera tener un cerebro para que de ahí se conecten todas y pueda generarse una interrelación, porque esto tiene que hacerse además para efectos de mejorar el sistema de riesgo del país. En tanto tú tengas un cerebro que te permita tener información de todas las demás entidades, puedes cruzar muchas cosas. Incluso si tú le metes asuntos migratorios, le metes de carga, le metes, no sé, cualquier otro requerimiento que hagan las autoridades, sirve para que exista un sistema de riesgo más efectivo, que lo que se vaya a inspeccionar realmente dé para encontrar que existe alguna situación anómala. A nosotros nos ha funcionado con estas entidades que les comento, nos está yendo muy bien, y en tanto que es para inspección simultánea, cada autoridad hace su sistema de riesgo, eso sí, que cuando se va a inspeccionar, toda la información le llega a la BUCE y si no pasa por la BUCE, no se puede inspeccionar la carga. Sea una autoridad, 2, 3 o 4 que vayan a inspeccionar, pero si no entra por la BUCE y no se hace levante, no puede salir la carga de exportación. ¿Qué otras preguntas hay? ¿Comentarios de los países que están participando actualmente en alguno de las iniciativas de integración, ya sea de Alianza de Pacífico, de Centroamérica, que quieran compartir lecciones aprendidas o… Adelante, Honduras. Bueno, buenas a todos, es un gusto verlos de nuevo. Gracias al BID y a los representantes de Uruguay por la invitación y la organización del evento. Yo, al igual que mis compañeros de Guatemala, quiero decirles que para la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano, la ventanilla única de Honduras no ha sido partícipe, y más que cuestionar el por qué, quisiera ver de qué forma podemos subirnos a este barco para comenzar a colaborar, porque sí tenemos bastantes avances importantes con otras instituciones como los fitosanitarios o sanitarios y estamos trabajando bien fuerte en ello para ver de qué forma podemos ser parte de la misma. Bueno, en principio, pues obviamente el objetivo del modelo de gobernanza es que tengamos la representación al más alto nivel de todos los actores claves. En este caso, pues Ventanilla Única tiene un grupo de actores que lo representan. En el caso de Costa Rica tenemos instituciones de salud, instituciones de agricultura, instituciones de diferentes agencias. Nosotros, la promotora de comercio exterior de Costa Rica, la encargada del tema de ventanilla única y es quien está liderando el tema en Costa Rica. Como yo les decía, el modelo de gobernanza se aprobó a nivel del sistema de integración económica. Entiendo que en los diferentes proyectos de ventanilla única centroamericanos ha participado el BID apoyando enormemente. El BID es el brazo derecho de este proyecto
para Centroamérica, es quien ha promovido la implementación. Hay una donación de 8 millones de euros de Unión Europea que está siendo administrada por el banco para la implementación de esta segunda etapa. Hay fondos designados para precisamente promover el tema de ventanilla única centroamericana. Vamos a revisar qué fue lo que pasó. Como les digo, nosotros en los países no podemos meternos en quién designan ellos. Es el país quien dice cuál es el representante. Usualmente lo hacen a nivel de ministros o viceministros, pero estoy completamente de acuerdo que si eso no ha bajado a los técnicos, porque la idea del proceso o la idea del modelo es que son los técnicos los que tienen que implementar, porque son los técnicos los que realmente entienden cómo es que funciona. Si no es así, vamos a revisar qué fue lo que pasó en el caso de Honduras y Guatemala y hacer los ajustes que se tengan que hacer para... lo positivo es que aún estamos a tiempo. El taller de validación de procesos, donde vienen los expertos internacionales a decirnos cuáles son las prácticas internacionales que vamos a regionalizar, incluyendo los procesos de ventanilla única, si no me equivoco, en octubre. Están definiendo fechas a finales de octubre o a inicios de noviembre. Lo cierto es que si aún hay algún proceso de validación que se tenga que hacer, y sí me preocupa porque los talleres se hicieron en los países, o sea, incluso los expertos fueron al país, a cada uno de los países de la región para validarlo con los técnicos de cada uno de los países de la región. Tendremos que revisar la asistencia para corroborar cuál fue el tema o por qué no logramos tener la representación de los encargados de ventanilla única en el caso de Honduras y Guatemala. Gracias. No estoy diciendo, ¿verdad?, que Costa Rica no nos involucró. Yo sé que hay gente de cada país que nos representa y va a todas estas reuniones, pero sí solo hacer el comentario, ya que ustedes son los coordinadores, para ver de qué forma podemos ser involucrados y tomados en cuenta. Gracias. Tenemos una pregunta de Cristian para Luis Fernando, entiendo, y después quisiera Perú. Después tenemos Perú y quisiera en algún momento, Ceci, si tú puedes hacer, Cecilia Valenzuela, un resumen muy cortito de los países que quieren hacer parte del piloto de interoperabilidad. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que estamos, digamos, trabajando de manera bilateral con cada uno de ustedes, los que quieran, digamos, hacer parte del piloto? Hi, Mr. Fuentes. Regarding the risk management system that you were just providing the answer to Uruguay for, you mentioned that each agency has a separate risk management system, but each one will communicate their intent for physical inspection through the single window. If that is the case, I just wanted to understand exactly how that is done. Is there some type of time limit, or how does the single window know if to go ahead and release or to wait for this communication from the specific agency to say, hold this for inspection? Justamente pudiéramos decir que ese es el gran valor agregado de la ventanilla única, en tanto que logra combinar en esta plataforma de la BUCE la selectividad o la disposición de que se le haga inspección física a alguna de las mercancías que son objeto de exportación por parte de alguna autoridad. Entonces voy a hacer un ejercicio básico, voy a exportar un producto que requiere, que no sabemos si requiere o no inspección de alguna autoridad. ¿Cuándo se activa para efectos de inspección el sistema en la BUCE? Primero el exportador hace su trámite, a través de la BUCE radica a través del sistema aduanero radica la declaración de exportación, se conecta automáticamente ese sistema aduanero con la BUCE y ahí en la BUCE el señor exportador dice, mi carga que va a salir para tal país es tal, todo es muy intuitivo, muy sencillo, solamente hace unos checks sobre algunos elementos que se les pide y desde que la carga entra al puerto, esto está solamente en puerto, que es donde tenemos el 98% de las operaciones de comercio exterior, cuando la carga entra al puerto se activa inmediatamente la selectividad sobre esa carga que ingresa y se activa por parte de antinarcóticos de manera independiente, de la aduana de manera independiente y de las otras autoridades sanitarias de manera independiente. Y esas autoridades, si ellas definen
que va a inspeccionar, inmediatamente le sale la respuesta automática a la plataforma de la ventanilla única, y en esta plataforma de la ventanilla única dice, esa carga va a ser inspeccionada por 2 autoridades, aduana y antinarcóticos. Entonces le llega la notificación a la aduana y antinarcótico, le dice el contenedor tal debe ser inspeccionado en tal zona única de inspección en tal momento. Llega a las 2:30 de la tarde. Así llegan las autoridades juntas y hacen la apertura. Aduana, ¿qué le interesa? Validar que el producto que salga realmente sea ese. Entonces la aduana llega, hace la apertura junto con antinarcóticos y sale, ya se puede liberar inmediatamente la carga. Antinarcótico tiene que hacer una inspección más profunda. En el caso de Colombia hace un vaciado completo del contenedor y pues se quedan haciendo su inspección. Mientras tanto, aduana ya libera, le da el check en la ventanilla única diciendo que está aprobada la exportación, y cuando antinarcótico, que es el que cierra siempre, le da el check, entonces ya puede salir la carga para que sea embarcada o sea incluida en el cut-off que hacen las navieras. Es el gran valor agregado que simplifica de alguna manera el tema para que no tengan que estar haciendo varios movimientos de la carga por parte de las autoridades. Gracias. Okay. Adelante, Álvaro. Gracias. Sí, un par de comentarios. Uno, primero en relación a experiencias aprendidas vinculadas a la interoperabilidad, principalmente desde nuestra experiencia en Alianza del Pacífico. La primera, creo yo, que tiene que ver con el hecho de las expectativas que se tienen al momento de hacer la interoperabilidad. ¿Qué es lo que se pretende finalmente lograr como objetivo? Yo recuerdo en reuniones iniciales de Alianza del Pacífico, había una confusión respecto a que se estaba tratando de llegar al reconocimiento mutuo de los documentos, es decir, que un documento fitosanitario emitido por una entidad sanitaria sea inmediatamente aceptado como válido por el país de destino, cosa que es una aspiración del comercio internacional de hace mucho, pero que es un reto mayor y que las entidades sanitarias saben que eso tiene un largo camino todavía por recorrer. No era eso. Sin embargo, lo que se estaba planteando era una solución que tiene bastante de equivalente, porque básicamente lo que hacíamos es que cada uno mantenía su documento, encontrábamos un formato estándar o un conjunto de datos estándar que satisfacía a los países que estaban participando, y eso es lo que se aceptaba en el país de destino, sin entrar al reto de hacer reconocimiento mutuo, homologar y cosas que tienen que ver más con el negocio propio del tema sanitario, por poner ese ejemplo. Entonces, quizás la simplicidad o tener objetivos simples, sencillos, sea la mejor vía de empezar la interoperabilidad. Lo segundo es que nosotros desde el punto de vista BUCE ponemos la plataforma de interoperabilidad, pero las reglas del negocio siguen estando en el sector que corresponden. Por ejemplo, en el caso de certificación de origen, hay un grupo de negociadores que han negociado los acuerdos y que conocen bien el capítulo de reglas de origen, que no pueden estar ajenos al proceso de interoperabilidad. Eso también nos lleva a una reflexión inicial, que en algunos de los acuerdos que negociamos, los negociamos sin tener en cuenta la oportunidad de utilizar las plataformas BUCE como interoperabilidad. Entonces, hoy que queremos introducir los certificados de origen a la interoperabilidad, por lo menos en nuestro caso nos encontramos con unos acuerdos que hablan o que están pensados en el mundo del papel y que llevarlos a la plataforma electrónica, por más eficiente que sea, nos estaría llevando hacia algo que alguien podría pensar que vulnera el acuerdo. Por lo tanto, hay que abrir los comités de administración, empezar a plantear, y eso no tiene el dinamismo que usualmente uno cree que debería tener. Entonces, probablemente, digamos, porque la mayoría tiene acuerdos ya suscritos, habrá que darle dinámica a esos comités de administración de los acuerdos para introducir a la interoperabilidad como un estándar, como una forma de materializar los logros que se alcanzan en las negociaciones. Otra cosa es la gobernanza de esta interoperabilidad. En la experiencia de Alianza del Pacífico no hay
una institución central, no hay un gobierno central de la interoperabilidad. Hay un proceso de interoperabilidad punto a punto, a diferencia de la experiencia o el tránsito que hay en ALADI respecto a la interoperabilidad del COT. Esta forma de hacerlo punto a punto nos ha, creo, facilitado bastante el trabajo, mucho, el avance rápido, pero también ya nos empieza a llevar a un momento en el que sí tenemos que poner ciertas reglas. Quizá no vamos a crear una institución central, pero sí unas reglas claras de gobernanza sobre este tema, porque la gobernanza no solamente son las reglas propias del negocio, sino que también hay un tema de sostenibilidad del esfuerzo que tenemos que acordar. Luego de eso también algo que también tiene que ver con la interoperabilidad, que creo que es importante que se haga énfasis, es en los indicadores de éxito de este esfuerzo. Es decir, podemos tener un esfuerzo importante en generando la plataforma y intercambiando o interoperando los documentos, pero habría que ver qué tanto eso le está sirviendo al sector privado, ¿no? E incluso al momento de priorizar e identificar los documentos que se van a interoperar, no entre todos los países tenemos el mismo nivel de comercio. Entre dos países pueden tener un comercio más de productos agropecuarios, con lo cual el certificado fitosanitario va a ser el documento principal a interoperar, pero otros países de repente entre ellos no tienen ese tipo de comercio, de tal manera que probablemente estén interesados en otro tipo de documento. Entonces la priorización y establecer cómo se va progresivamente a incorporar los documentos interoperables es importante, y también porque esto permite que el sector privado vaya valorando el esfuerzo y dando el respaldo que se necesita en este tipo de proyectos. Y lo otro que quería comentar era respecto a la gestión de riesgo, que lo ha comentado bastante bien Luis Fernando. Usualmente siempre hemos estado acostumbrados a hablar de la gestión de riesgo en el mundo aduanero. La gestión de riesgo para establecer cuándo una mercancía debe ingresar con más o menor control, pero siempre orientado más a un tema de defraudación tributaria, aduanera. Hoy la gestión de riesgo la que estamos hablando acá está más orientada a una gestión de riesgo de la cadena de comercio exterior. Es decir, hace 30, 25 años, 20 años, dependiendo del país, probablemente las aduanas controlaban al 100% todo lo que ingresaba y hacían revisiones y verificaciones físicas. Hoy, con la gestión de riesgo, la mayoría de aduanas no pasa de un 5 a 10% de revisiones físicas. Sin embargo, si nos vamos al extremo de la cadena, la entidad sanitaria sí hace el 100% de revisión física de lo que le corresponde. O otras entidades hacen evaluaciones a las solicitudes vinculadas a un ingreso o salida de mercancías, evaluaciones sin discriminar qué tipo de solicitudes, qué empresa lo está solicitando, sobre qué producto, de dónde vino ese producto, es decir, un conjunto de indicadores de riesgo que podrían determinar que en ese proceso, en ese procedimiento, sea una autorización automática. Probablemente en el mismo procedimiento incluso podría ser, en algunos casos, autorización automática, pero en otros casos una evaluación previa, incluso para el mismo procedimiento, si es que se aplicaran una gestión de riesgos establecida. Nosotros tenemos un proyecto muy parecido a lo que señala Luis Fernando en Colombia, de que en BUCE se maneja el motor central de administración de las reglas de riesgo de las entidades participantes, pero ellas son dueñas de sus indicadores de riesgo y sus variables que tienen que ir cambiando y adaptándose conforme a sus necesidades. El tema, creo que de gestión de riesgo también es algo que va a generar un efecto muy positivo en la cadena de comercio exterior. Además, estos riesgos que podemos tener en las entidades que están alrededor de la BUCE van a terminar nutriendo también el riesgo que hace aduanas al momento del ingreso efectivo o salida efectiva de la mercancía. Eso es lo que quería comentar nomás respecto a lo que estamos hablando. Gracias. Gracias, Álvaro. Creo que son comentarios oportunos. Solo quisiera agregar que el banco tiene contemplado hacer una evaluación de impacto como parte de los proyectos de interoperabilidad y bueno, claramente la metodología va a ser conversada con ustedes, pero para que podamos ver exactamente
cómo es que se está traduciendo estos esfuerzos de interoperabilidad en la reducción de tiempos o en los beneficios del sector privado. Ya casi tenemos que terminar, vamos a ir a un coffee break, pero quisiera darle un espacio cortito a Cecilia, simplemente para que nos recuerde cuál es la metodología que estamos trabajando con los países que quieren hacer parte del piloto. Gracias, Isabel. Eres muy arriesgada. Yo no soy muy respetuosa de los espacios cortitos. Generalmente me tomo la palabra y abuso de ello. No, voy a hacer todo lo posible por hacerlo muy concreto y aprovechando que estamos en Uruguay, yo me imagino que todos saben que para bailar tango se necesitan dos, ¿o no? Y en este caso, cuando hablamos tanto de la palabra interoperabilidad, también se necesitan dos. Efectivamente, nosotros venimos con la red BUCE del año 2010 y venimos hablando de una BUCE que sea consistente. Concuerdo con Álvaro, esta BUCE no tiene por qué hacerse cargo del negocio de la exportación o de la importación, sino que es una herramienta facilitadora y concentradora. Por lo tanto, ya la BUCE debe tener su capacidad de interoperar con las agencias al interior del Estado y también con los privados. Sin tener una BUCE, estamos en muy mal pie para poder pensar en interoperar o intercambiar datos con otro país. Primero tenemos que ordenar la casa, ¿verdad? Una BUCE bien sólida y robusta y que maneja muy bien la integración de los datos con sus agencias está en buen pie para empezar a interoperar. Y ese es el primer requisito para integrarse con otro país o hacer interoperabilidad transfronteriza, por decirlo de alguna manera. Lo segundo, y que es súper relevante, cuando hablamos recién que se necesitan dos, tenemos que tener un marco jurídico que regule la relación entre estos dos. Hay un protocolo, hay un acuerdo comercial donde se establecieron cuáles son los datos mínimos, sobre todo en el certificado de origen, porque cada protocolo define cuáles son los datos que participan dentro de un certificado de origen, a diferencia de FITO, que está establecido más bien como un estándar internacional. Por lo tanto, ya necesitamos tener definida quién es nuestra pareja de baile, bajo qué condiciones vamos a bailar, con qué datos vamos a intercambiar, cuáles son los formatos, ponernos de acuerdo en el mensaje que nos vamos a mandar, tener una BUCE bien establecida, tener un presupuesto asignado, el hacer un proyecto de interoperabilidad con otro país o con otra comunidad, llámese AP o Mercosur o lo que sea. Hay que hacer modificaciones al interior de cada país, en los sistemas fitosanitarios, en los sistemas que emiten los certificados de origen, en las mismas BUCEs hay que hacer adaptaciones y eso conlleva recursos. Por lo tanto, si no hay un presupuesto asignado para ese proyecto, lo más seguro es que los proyectos se alarguen eternamente y no los podamos concretar. Y junto con el presupuesto, con estos recursos, necesitamos un mandato de alto nivel. Recién comentaba Luis Fernando que en Colombia, y yo le aseguro que eso pasa en todos los países, las personas encargadas de implementar la interoperabilidad en AP son personas que tienen su trabajo normal del día a día en sus respectivas oficinas. No hay dedicación exclusiva para estos proyectos porque si no saldría demasiado caro. Lo que significa que cuando nosotros planificamos el proyecto y hay un mandato de alto nivel, ¿verdad?, también hay una priorización por el proyecto y hay que determinar que las personas que van a trabajar en estos equipos, que van a hacer la homologación, que van a hacer la implementación, que van a hacer las pruebas, que van a hacer los pasos de producción, esas personas tienen que saber que no solo van a ser medidas y no solo van a tener tiempo para este proyecto, sino también van a tener que compartir con su trabajo habitual y eso lo tienen que tener en claro, es parte de las reglas del juego. Y por último, y yo creo que es algo muy relevante, pero que normalmente se desconoce porque alguien dijo en alguna de las presentaciones, me parece que fue el señor Fonseca, esto no se trata solo de hacer una herramienta tecnológica, no es informático el problema. Aquí, si bien es cierto, es el tema menor, el parte de la informática, se necesita el compromiso de los equipos multidisciplinarios dentro de las instituciones y dentro del Estado, también con los privados, informáticos, los de negocio, los jurídicos, porque aquí los jurídicos tienen algo que decir, si se puede o no se puede mandar el dato, si se puede encriptar o no se puede encriptar, cuáles son las reglas del juego en firma electrónica, etcétera. Están los acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, tenemos que tener jurídicos o legales, tenemos que tener a la gente de negocio, de la aduana, de la agencia sanitaria, de la BUCE,
Y efectivamente tenemos que tener los informáticos porque ellos saben quiénes son los datos, dónde están, en qué base de datos están y con qué formato los tienen. Pero no se puede pensar en hacer un proyecto de interoperabilidad solo con la gente de tecnología. Tampoco solo los de negocio, no pueden. Y se me estaba quedando algo en el tintero. El proyecto nace al interior del país. Primero tenemos que mirarnos hacia adentro, cómo está nuestro sistema, cuáles son las brechas que tenemos, qué tan estandarizados estamos, y después salir a mirar con quién quiero ir a interoperar. Vamos a subir a la página que tenemos de la red, ¿verdad? Hay una presentación que yo hice en Uruguay, perdón, en Ecuador, a fines del año pasado, en Guayaquil. Para los que estaban en esa reunión se deben acordar, donde están claritos cuáles son los prerequisitos para interoperar, paso por paso. Y finalmente, y el último y el más importante de todo, que aquí se ha visto un poco con lo que ha pasado con la plataforma centroamericana, la comunicación al interior del país. Esto no lo trabaja solo aduana, no lo trabaja solo el Ministerio de Economía, no lo trabaja solo la gente de Relaciones Exteriores. Tienen que ser equipos comunicados y trabajar codo a codo. Si no están trabajando integrados como equipo al interior del país, mal van a poder ir a integrarse con otros. Traté de hacerlo lo más corto posible, Isabel. Excelente, Ceci. Bueno, ya me están haciendo señas que vamos al coffee break, pero estamos disponibles, el equipo del BID, los países que ya hacen parte del proyecto de interoperabilidad de AP o Costa Rica para responder cualquier pregunta y esperamos poder seguir trabajando con más países en este piloto en el marco de AP y les deseamos los mejores éxitos en las otras iniciativas que también estamos apoyando.